Final Fantasy VII es probablemente uno de los RPGs más influyentes en la historia de los videojuegos. No solo es novedoso en campos como la personalización de personajes y las cinemáticas de las invocaciones, sino que sobresalen aspectos elementales como música y diseño de personajes. Ahora bien, si algo es mundialmente conocido en Final Fantasy VII es su villano, Sephiroth. ¿Pero qué hace el videojuego que le separa incluso de las figuras antagónicas más queridas? ¿Cómo es manejado para que impacte al jugador? Hasta donde sé, algo común entre los primeros Final Fantasy es como todas las ubicaciones están conectadas por lo que se conoce como mapa del mundo o supramundo, un vasto terreno que representa el planeta o territorio donde la historia tiene lugar. Debido a esta función, su implementación suele ser bastante temprana. Sin embargo, al jugar a Final Fantasy VII me llamó la atención lo mucho que tarda el juego en presentar el supramundo. Suelo tomarme las cosas con calma cuando juego, pero invertir 6 horas para alcanzar el supramundo en un juego cuya saga lo utiliza lo antes posible es algo que no esperaba. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con Sephiroth? La respuesta es lo que podría definirse en inglés como build up, la forja de una expectación en constante aumento. Esas horas previas al supramundo, el jugador se encuentra en Midgar, sede de la compañía eléctrica Shinra, la corporación responsable por la decadencia de la ciudad y la precaria situación social de sus habitantes. En este contexto, Cloud, antiguo miembro de Soldado, es contratado por el grupo ecoterrorista Avalancha para destruir uno de los generadores Mako, el cual emplea energía del propio planeta para alimentar la red eléctrica. Esta primera etapa de la historia permite conocer a varios de los personajes principales y cómo estos están relacionados con la compañía, pero el videojuego aprovecha para construir la futura trama principal de una manera sutil, simplemente con el nombre de Sephiroth. Se revela que Cloud quería convertirse en miembro de Soldado cuando era niño por Sephiroth. Un recuerdo sobre Tifa relaciona la muerte de su padre con Sephiroth. El presidente Shinra hace su introducción y vuelve a mencionarse a Sephiroth. Términos importantes del juego, como Tierra Prometida y los Cetra, no tardan en conectarse con Sephiroth. Sephiroth por aquí, Sephiroth por allá. Poco a poco se construye la leyenda de un personaje que ni siquiera has visto. Un momento clave para su introducción como villano ocurre cuando eres capturado tras fracasar en tu intento por atacar el edificio Shinra. De pronto, la puerta de la celda está abierta. El cadáver del guardia yace en el suelo y un tema desconocido evoca muerte y sangre. La música no es ruido para rellenar un vacío y que todo quede bonito. La música es un lenguaje, dice algo, y de las 5 horas que llevas de juego, no has oído nada como esto. Y esta música en particular tiene una función muy importante, por lo que ni los encuentros aleatorios te libran de ella para que sigas escuchándola. No sabes a quién se refiere este tema musical hasta que ves la espada de Sephiroth atravesando al presidente Shinra. A partir de entonces, esta música marcada a fuego señala el rastro de sangre dejado por Sephiroth. Este evento es el que conduce al jugador hacia el supramundo, coincidiendo el inicio de la aventura con el aparente retorno de Sephiroth. O lo que es lo mismo, la aventura se debe a Sephiroth. Acto seguido, a través de los recuerdos de Cloud, se revela quién es Sephiroth y por qué debe ser detenido. Es aquí donde se produce en detalle, tras la expectación, la introducción del villano. También marcada por un tema musical, esta vez no de proximidad, sino de encuentro. El otro tema indica que Sephiroth ha pasado por ahí, que puede estar cerca. Este tema, por otro lado, es Sephiroth. El manejo de la expectación y la introducción son conceptos clave a la hora de presentar un villano. Por supuesto, no todos los villanos deben seguir el mismo patrón para tener éxito, pero es indiscutible su importancia. Ten en mente que la escena más icónica de Final Fantasy VII ocurre cuando Sephiroth se introduce como villano tras construir una expectación previa, atravesando las llamas como rechazo a su propia identidad, el abandono de su ser, el símbolo de su odio y rabia.
Expectación e introducción son conceptos que la gran mayoría de videojuegos pasan por alto cuando tratan a sus villanos. Y Final Fantasy VII no solo sobresale en ellos, sino que a partir de entonces construye poco a poco un auténtico villano no solo en nombre, algo de lo que en mi opinión pecan incluso los villanos con mayor renombre. Sephiroth es el eje central de todo lo que ocurre en la historia, es el centro de las preocupaciones de los personajes, es el origen de todos los problemas desde el comienzo hasta el final. Pero lo que realmente le hace destacar entre tantos villanos queridos como, por ejemplo, Jack el Guapo o Ganondorf, es que Sephiroth no solo es un villano para el videojuego, es un villano para el jugador. Creo que el diseño de Ganondorf y su historia son geniales, y Jack el Guapo tiene ese humor tan característico, pero en ningún momento aspiran a convertirse en una pesadilla, en una angustia que acose y obstaculice al jugador para ganarse el título de villano. Da igual si Ganondorf obliga a Zelda a huir, da igual si sume el mundo en tinieblas, da igual si Jack mata a Roland o secuestra a Lilith. Estas situaciones no afectan al jugador desde una perspectiva práctica. La plaza del mercado en Ocarina of Time no ofrece nada especial, y siempre puedes volver al pasado. Que Roland y Lilith ya no estén en Borderlands 2 significa que las misiones te las dará otra persona. Sephiroth es quien empala una serpiente gigante de la que tú solo has podido huir, y ni siquiera por tu propio pie. Es quien te hace luchar contra abominaciones monstruosas a cada paso del camino. Es quien mata a Aeris. Es quien destroza la mente de Cloud hasta dejarlo en estado catatónico. Es quien fuerza a Tifa a dejar de combatir para cuidar de su amigo. Sephiroth te priva de utilizar hasta 3 de los personajes principales, limita tus opciones y te obliga a replantearte estrategias y maneras de combatir, lo que sucede hasta el mismísimo final del juego. Cada vez que la música indica la presencia de Sephiroth, sabes que puede pasar cualquier cosa, y cada vez va a peor. Puedes jugar a numerosos videojuegos sin que el villano te importe lo más mínimo, pero Final Fantasy VII, sea del modo que sea, se asegura de que Sephiroth sea siempre relevante. Todo gira en torno a él, incluido tú.